Morena metió en el plan B algo que la oposición no se esperaba para tocar a los famosos plurinominales. No se pudieron quitar. Esa es una realidad. Se querían quitar, se querían reducir el número de legisladores de 500 a 300 en el caso de los diputados y de 128 a 96 en el caso de los senadores. No se pudo. Pero lo que sí se pudo es reducir el número de curules para los compadres y las comadres. Resulta que el senador de Morena, Adolfo Gómez, propone que el número de candidatos plurinominales, además de las que se tienen que considerar para elección popular, o sea, para el voto, tienen que ser de grupos minoritarios. ¿A qué me refiero con grupos minoritarios? Comunidad LGBTQI+, migrantes, indígenas y afromexicanos descendientes. Según recuerdo, ahorita lo vamos a ver en el video, son 20 plurinominales por partido que tienen que venir de estos grupos minoritarios. Y no es que, pues es que hasta 20, porque no, pues hay que, no, dice el senador Gómez. No, tienen que ser los primeros 20 en la lista de grupos minoritarios. De esta forma, vas a evitar que un Alito Moreno vuelva a ocupar el número 1 en la lista de los pluris. Vas a evitar que llegue otra vez una Carmen Salinas, que ojalá y en paz descanse, ¿no? Vas a evitar que llegue un Miguel Ángel Osorio Chonca, una plurinominal, sin hacer campaña, o sea que a todo dar, ¿no? Entonces vamos a ver lo que propuso el senador Adolfo Gómez con respecto de incluir a grupos minoritarios dentro de los primeros lugares de la lista de los legisladores plurinominales. O sea, ¿cuál es la cuestión? Que sí se incluían estos grupos, pero tenían que ir a buscar el voto. Los pluris siempre eran para los compadres y las comadres. ¿Qué es lo que pasaba? Si el miembro de alguno de estos grupos minoritarios iba a buscar el voto y perdía, pues entonces el grupo minoritario se queda sin representación. En cambio, si tú metes en los primeros lugares de la lista a grupos minoritarios, independientemente de los que pudieran ir a buscar el voto, le estás garantizando a esos grupos minoritarios un lugar en la Cámara de Diputados. Eso ya es importante. Así que vamos a ver esta hermosa jugada maestra para tocar el tema de los plurinominales en este plan B de la reforma electoral. Corre video. El senador Adolfo Gómez Hernández, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar una reserva al artículo 11 de la LEGIPE. Adelante, senador. Gracias. Con su venia, presidencia, compañeras y compañeros, senadoras y senadores, como integrante de esta Cámara revisora y previa revisión responsable de los 6 ordenamientos jurídicos, en materia electoral me permito presentar la siguiente reserva respecto de la minuta con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de los Medios de Impugnación en materia electoral. Dicha observación la realizo en los siguientes términos. La reserva que presento se hace tomando en consideración esencialmente, se enfoca en garantizar la paridad de género, así como acciones afirmativas en favor de los grupos vulnerables para asegurar la participación de personas con discapacidad, afromexicanas, indígenas, jóvenes, de la diversidad sexual, migrantes y residentes en el extranjero. Es evidente, considerando que en la actualidad existen diversos grupos de la sociedad que no pueden acceder a sus derechos humanos, políticos, electorales con facilidad. Las mujeres, los pueblos originarios, las personas con discapacidad, las personas migrantes, las personas afrodescendientes, los integrantes de las comunidades de la diversidad y las juventudes presentan obstáculos en el sistema político mexicano para hacer valer estos derechos. En ese contexto, se realiza la reserva al artículo 11, numerales 1 y 4 de la Ley General de Instituciones Electorales. Se sugiere
adicionando y eliminando los textos para que, considerando el principio de igualdad sustantiva, los partidos políticos nacionales deberán incluir en la postulación de sus candidaturas a diputaciones por ambos principios al menos 25 postulaciones, incluyendo a personas pertenecientes a una comunidad indígena, personas afromexicanas, personas con discapacidad, personas de la diversidad sexual, personas residentes en el extranjero y personas jóvenes. Todos ellos deberán considerarse en las diputaciones de mayoría relativa y dichas acciones afirmativas podrán ser postuladas en cualquier distrito electoral. En el caso de las diputaciones por el principio de representación proporcional, dichas acciones afirmativas se ubicarán en 2 bloques ubicados en los primeros 20 lugares. En ese contexto, la reserva que se propone exige como obligatoria la configuración paritaria en cada una de las cámaras de Congreso de la Unión, para cuyo efecto los partidos políticos respetarán la postulación de ambos géneros en 2 bloques de alta y baja competencia. Esta observación implica que debemos hacer un amplio análisis con respecto de la participación y gobierno de pueblos y comunidades originarias y de otros grupos vulnerables ya citados, considerados como categorías sospechosas previstas en el último párrafo del artículo 1 constitucional. Por ello, reitero, la reserva que presento es para tomar en consideración gran parte de nuestra población indígena y por ello es indispensable que dentro de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales se hagan las adiciones que mencioné y que constitucionalmente se encuentra contemplado en el artículo 2 de nuestra Carta Magna. Por lo anterior, solicito de manera respetuosa voten a favor de dicha reserva al dictamen de la minuta de proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la ley antes mencionada. Con ello, sin duda alguna, abundaremos sobre el respeto de las diferentes clases minoritarias, siendo un requisito indispensable para una mejor convivencia el respeto a sus distintas ideologías y sus propios sistemas normativos. Por su atención, muchas gracias. Dice que se tienen que permitir la participación de estos grupos minoritarios en la Cámara de Diputados por ambos principios. Por el principio llamado de mayoría relativa, o sea, diputados que van a buscar el voto, y también por el principio de representación proporcional, es decir, los plurinominales, y tienen que ocupar al menos los primeros 25 lugares de la lista. Es decir, los primeros candidatos plurinominales a la Cámara ya no van a ser los compadres y las comadres, van a tener que ser por ley miembros de grupos minoritarios de la comunidad LGBTQI+, migrantes, indígenas y afromexicanos. ¡Pum! ¿Por qué? Por lo que les decía hace rato, ¿no? Si el candidato a diputado que va a buscar el voto pierde, entonces el grupo minoritario se queda sin representación en la Cámara. Pero si los mandas como plurinominales, les garantizas esa participación. Y eso les ha enchilado, pero cañón. Porque estos lugares de los plurinominales siempre han sido para los compadres y las comadres, pero nunca para representar a grupos minoritarios. Nunca. Por eso es que esta propuesta del senador Adolfo Gómez es especialmente importante, porque le está garantizando representación legislativa a estos grupos minoritarios. Van a estar en la Cámara sí o sí. Así que tómela. Se está limitando ya la burocracia dentro del sistema electoral mexicano. O sea, no nada más en el INE a nivel nacional, en el INE sino al quitar los soples, los organismos electorales estatales, estás limitando la burocracia, sobre todo la burocracia inútil. 1, 2, que no sea tan caro. 3, estás cambiando la dinámica de representación ciudadana. Ya también los grupos minoritarios también van a tener representación sí o sí, porque todos los partidos van a tener que meter plurinominales de estos grupos minoritarios. Al cual, obviamente, si metes miembros de estos grupos, reduces los lugares. Así que, por eso es especialmente importante esta postura del senador Adolfo Gómez. Chéquense, les recomiendo mucho que se chequen los resultados electorales de la elección del 2018, por ejemplo, y la del 2021, cuando se eligieron en el 2018 senadores
y diputados federales, y luego en 2021 cuando se renueva la Cámara de Diputados. Y van a ver cómo, si esto hubiera existido en los pluris, en la del 2021, la oposición se hubiera visto todavía más afectada. ¿De dónde iban a sacar ellos plurinominales personas con discapacidad, afromexicanos, indígenas, miembros de la comunidad LGBTQI+? ¿Se imaginan al PAN proponiendo a personas abiertamente gays? No manches, va a ser de verdad algo que les va a pesar, pero que lo van a tener que hacer porque, ni modo, está en las leyes reglamentarias en materia electoral, y no es de que quieran o no quieran, es de que lo tienen que hacer.